Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias, Andrina, por la invitación a tu programa Entrevista a Venevisión. Saludos a todos tus seguidores. Interesantes temas que comentar. Esta semana el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo el anuncio de la reanudación de operaciones de empresas petroleras en Venezuela. Se pudo conocer que dos empresas transnacionales recibieron la aprobación del Departamento del Tesoro, del Estado del Tesoro de Estados Unidos para operar en Venezuela, Eni y Repsol, lo que significaría que se reanudaría el proceso de exportación de petróleo. ¿Cuál es el escenario en la actualidad de la industria petrolera venezolana? Bueno, mira, hacia lo interno estamos produciendo algunos 800 y tantos mil barriles que se alcanzaron desde el año pasado y más o menos se logra mantener. La incorporación de estas empresas pueden ser un impacto, o de hecho son un impacto positivo porque pueden aportar una buena cantidad de crecimiento parecido a lo que ocurrió en el año 2021, que son 400 mil barriles adicionales entre los varios actores. Hay que estar claro también de que la licencia de Chevron fue extendida bajo el mismo status quo, pero con la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos con el Estado y luego, obviamente, presentarlos a su gobierno. En el caso de los europeos, que lo mencionaste, que es Eni y Repsol, es más bien una aclaratoria porque ellos no son nacionales norteamericanos. Pero sí tenían europeos. la prohibición de parte del Departamento del Tesoro de operar con Venezuela. Sí, porque hay lo que se llama el sobrecumplimiento o el overcompliance, donde las vías financieras sobreaplican las medidas y simplemente truncan todo lo que son los canales de comunicación, de manejo de dinero, de inversión, etcétera, de pago. Entonces hay que hacer algo que se llama waiver, que es una aclaratoria, es como una carta de conformidad de que tú no estás sujeto a esas sanciones. Sin embargo, tú sí estás sujeto a lo que es la transparencia y el control de las operaciones, de modo que sea el objeto por el cual tú lo estás presentando. Este tema tiene demasiadas aristas. Quisiera que comenzáramos por esta, que es la internacional, y es muy determinante para toda la reanudación de operaciones del sistema petrolero venezolano, comprendiendo la triangulación que antes se tenía que realizar en el mercado internacional. El conflicto Rusia-Ucrania pone en una posición distinta a la industria petrolera nacional, que cómo impactan las sanciones que recaen ahora sobre Rusia, la industria petrolera local. Mira, lo que ocurre o lo que ocurrió es que el mundo está sometido, y es importante aclarar esto, el petróleo es 90% política y 10% petróleo, eso es a nivel global. Entonces los temas técnicos están resueltos, pero los temas políticos se están reestructurando y hay cosas, temas, conflictos y temas no resueltos que vienen del siglo XX y van llegando al siglo XXI, y la política no necesariamente está a la par del siglo XXI porque todavía hay conceptos viejos que se están manejando, Guerra Fría, ese tipo de cosas. Las sanciones mismas son conceptos y modelos coercitivos hasta antiguos. Porque ¿qué es lo que ocurre? El planeta es una gran pradera y está absolutamente conectada, y parece una pradera seca no por falta de agua, sino porque si tú la prendes aquí, va a llegar aquí el fuego y todos nos vamos a quemar. El efecto mariposa, o lo que decía Marshall McLuhan, sí, la aldea global. Es una aldea global, todos somos vecinos. Entonces, ¿qué ocurre? Un conflicto que además viene exacerbado por una salida de una pandemia, más una crisis energética que ocurrió en el 2020, más la tecnología que nos conecta y además el poderío militar de destrucción global. Entonces cambian los escenarios. Hubo una reestructuración, o hay una reestructuración geopolítica que impacta sobre el suministro energético. Estamos quizás bajo el riesgo de una disrupción de suministro energético que a la vez afecta lo que es la parte de alimentos. El más evidente es el trigo, porque es una zona que produce trigo. El Cáucaso, esa parte del Cáucaso produce trigo, no solamente energía y gas y demás. Además, Europa estaba conectada por el gas. Entonces, ¿qué ocurre?
Bueno, que hay una política que no permite inicialmente conectar a dos economías que se complementan. En ese caso estamos hablando de la venezolana y la norteamericana, producto de sanciones, porque la verdad es que hay una población que necesita servicios de gasolina y nosotros necesitamos exportar crudo y procesar crudo. Entonces hay que flexibilizar y tratar de llegar a los acuerdos y poner por debajo de las prioridades políticas, las prioridades económicas, que son las prioridades estratégicas que te llevan a atender a una población con bienes y servicios. Eso tiene que cambiar y eso se está mirando. Y es producto de esas conversas que tú ves, porque vienen unos funcionarios norteamericanos. Y vienen funcionarios de la OPEP también. Sí, y vienen de la OPEP y a darnos un espaldarazo, que por cierto se le agradece. Y de paso también se establecieron conversaciones con la Comunidad Económica Europea, donde hay una necesidad de que el petróleo venezolano, o quizás a futuro o a mediano plazo, el gas llegue a ese mercado como siempre fue. ¿Por qué? Porque ¿qué es Venezuela? Un productor natural. Un productor natural, un agente estabilizador de la economía, fundador de la OPEP. O sea, Venezuela no es solamente que tenemos y sabemos de petróleo, sino que también nosotros tenemos una larga historia en la geopolítica. Cuando hubo conflictos en el Medio Oriente, Venezuela estabilizaba. Cuando hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial necesidades energéticas, Venezuela aportaba. Entonces, en la guerra de Irak, en la guerra de Irak. Entonces nosotros nos tienen que dejar actuar en lo que somos, que es un país petrolero estabilizador en la matriz. Ahora bien, Quintero, hay un tema bien interesante porque usted habla de la dimensión política, pero hay el aspecto técnico. La tecnología que se utilizaba hasta hace poco es 100% americana. Ha habido como una migración o un intento para hacer que el sistema de producción local sea autónomo, incluso con tecnología iraní o con la tecnología de otros países que están en igualdad de condición que Venezuela hoy en la lista de países sancionados, y esto ha representado una inversión adicional para el país y también la caída de los niveles de producción históricos para Venezuela. ¿Cómo de alguna manera se va a compensar ese aspecto técnico y por dónde se debería comenzar en la industria a trabajar en este sentido? Mira, la industria venezolana se desarrolló como un clúster del mundo occidental. O sea, primordialmente impactado por la proximia. Sí, por la cercanía, por los nexos y demás. Hubo una diversificación, gracias a Dios ocurrió, porque si no, no tendríamos a dónde ir, con Asia y Euroasia. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que si tú no resuelves con una fuente, es como la vida, tú tienes que resolver con quien tenga el interés contigo, con quien esté dispuesto a hacerlo. Entonces, nosotros también tenemos que sacarnos de la cabeza, de salir de esa caja política, de geopolítica, donde somos un dispositivo de quizás de Occidente, y donde decir, no, mira, yo necesito que mi cuenca se complemente o se mezcle tecnológicamente y químicamente a través de mezcla con Irán, por decirte, o con quien tenga que serlo, porque el país tiene que seguir avanzando. Nosotros no podemos, y creo que las señales que dio Norteamérica viniendo aquí y además hablando con Irán, y te sorprende que yo vengo de Davos y una persona muy importante de la industria dijo la única alternativa que hay para Rusia en este momento es una combinación de Irán con Venezuela. Y lo dijo una persona absolutamente occidental, un ejecutivo petrolero. Entonces, ¿qué está diciendo él? Vamos a lo pragmático. ¿Qué necesita el mundo? Estabilidad, energía, confianza, paz. Entonces, a eso es que vamos. No importa si tú eres diferente a mí, si tú tienes una filosofía religiosa o política diferente. Vamos a lo que es, a resolver la economía y a la necesidad de suplir alimentos, bienes y servicios a la población. Usted menciona el pragmatismo y ante esta crisis energética hay muchas preguntas acerca de cómo está la industria de petróleo de Venezuela en lo interno. Y habla también del aspecto político. La burocracia dentro de PDVSA de alguna manera ha sido señalada y también los aspectos de corrupción en los últimos tiempos. ¿Cómo está hoy la industria para dar respuesta a esta inminente crisis energética y a esto que sería un reacomodo de lo que es el sistema petrolero mundial? Mira, eso es lo que yo llamo autosanciones, ¿no?
que no tiene que ver con el contexto global, sino con el contexto interno. Yo creo que hay que reconocer también de que la Comisión Ali Rodríguez Araque y una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA han hecho un esfuerzo para mantener un suministro, por lo menos atender parte, aunque a veces sentimos cola, llegar a 800, 900 mil barriles con los 2 picos que hubo en diciembre sobre el millón. Eso lleva un gran esfuerzo. Ahora que hace falta hacer esos otros ajustes para poder ir incrementando la producción, y si es verdad, hay que someterse a una disciplina fiscal, a un manejo de cuentas estándares, a lo que es el reporte. Al manejo como una empresa privada, no como una estatal en el sentido administrativo. Es así, por eso es que los actores que estamos trabajando, digamos, luchamos por la credibilidad, por la transparencia. Eso es importante, es un factor importante, porque de hecho de ahí también deriva la posibilidad de traer inversionistas y de que más los procesos sean rentables. Y que se tenga confianza. Es así, la confianza. El autoabastecimiento del mercado, ¿cómo lo ve cuando ha habido crisis de gasolina, de diésel, cuando todavía hay esa distorsión en el mercado en cuanto a los subsidios, si se dan o no? ¿Cómo ve el tema local petrolero? Mira, para los ciudadanos que están viendo esta entrevista, porque sí, lo otro ya es macro. Sí, porque es que de cara al ciudadano él ve la gasolina y el gas y el diésel. Entonces, ¿qué ocurre? 140 mil barriles diarios de gasolina es lo que necesitamos para que no haya sensación de cola. Y 30 a 40 mil más de diésel. Algo cercano a 180, 200 mil barriles. Entonces, tú necesitas la dieta y necesitas que las refinerías estén al punto y que tengan la capacidad de hacerlo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un modelo donde en buena parte dependemos de la faja petrolífera del Orinoco, que hay que diluirla porque es un crudo pesado. Cuando no llega el diluyente, tú ves que hay más cola. Cuando llega el diluyente, que viene de Irán, por cierto, y que antes venía en mayor parte de Norteamérica, pues baja lo que es la parte de cola, porque tiene de colas, digamos, en las estaciones de servicio, porque tú tienes la mayor posibilidad de atender el mercado interno. Ahora bien, lo del subsidio es más bien un tema de Estado, donde el Estado tiene la potestad o no de trasladar la fertilidad natural de la tierra en términos de subsidio y demás, pero la gasolina sigue siendo un precio bastante solidario, aún la liberada a 0,50. ¿No se esperaría aumento en este sentido? Yo no creo, yo creo que el Estado todavía tiene la potestad de mantener el subsidio de acuerdo a su criterio y es un tema de Estado. ¿Se pudiera decir que usted tiene una mirada optimista acerca de lo que está sucediendo? Sí la tengo. Yo le tengo mucha fe al país, aunque entiendo que estamos sumamente complicados con temas políticos y con temas geopolíticos que tenemos que liberar. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.